conflictos? No existen. Todas las sociedades tienen conflictos, es algo humano, para no decir es algo necesario de tener. Yo soy de Bélgica, tengo unos años acá en Perú. ¿Ustedes recuerdan algo de Bélgica de los últimos 2 años o 3 años? Bélgica está en el centro de Europa, país supuestamente desarrollado, digo supuestamente. Y tuvimos un conflicto que más de un año y medio, no tuvimos gobierno. Porque los partidos políticos no se pusieron de acuerdo, uno, sobre un cambio constitucional que era necesario, y dos, de quién elegir como el premier. Porque en Bélgica el sistema político funciona con coaliciones. Los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en quién va a ser el premier. Normalmente es el partido que tiene mayor número de votos, pero no necesariamente. 1 año y medio casi sin gobierno. ¿Ese no es un conflicto? ¿Ese no es un conflicto grave? En el centro de Europa, el capital de Europa. Solamente para decir, todos los países, todas las sociedades tienen conflictos. Pero quizás ustedes no habían escuchado de este caso de Bélgica porque no ocurrió ningún tipo de violencia. Las instituciones en Bélgica tenían la capacidad para manejar este conflicto grave de manera pacífica. Ahora, yo no estoy diciendo si esto hubiera tomado más tiempo, 2 o 3 años, ¿qué podría haber pasado? No sé. Quizás honestamente después de 2 o 3 años sí pudimos haber tenido eventos de violencia. Pero en este año y medio no tuvimos nada de violencia. ¿Sí? Entonces, como dijimos, ¿no? Son eventos naturales en todas las sociedades y no necesariamente son negativos. Y realmente hay estudios que demuestran los valores positivos de conflictos. Tenemos el ejemplo, resolvemos el conflicto y hay mayor armonía entre los dos países. Obviamente es algo positivo. ¿Cuál puede ser el otro elemento positivo de un conflicto? Este es cuando se resuelve. ¿Y qué ocurre cuando no se resuelve? Tenemos un conflicto ya 3 años y no se resuelve. Pero tampoco hay violencia. ¿Qué ocurre? Hay atraso. Atraso social. Hay un atraso, pero este sería algo negativo ya. Se convive con el conflicto, la gente se aprende a convivir. Con el conflicto, este puede ser positivo y este puede ser negativo, depende de cómo se aprende a convivir con este conflicto, y eso tiene que ser con la transformación del conflicto, que vamos a hablar después. Pero hay otro tema que tiene que ser, que es algo muy importante. ¿Cómo aprendieron ustedes a manejar una bicicleta? Cayendo. Cayendo, no sé. Todo queda en esa mano, puede ser, en un conflicto todo queda. Sí, pero eso es algo muy peligroso. Porque piensas que está resuelto y está latente, en stand-by. Pero cuando las cosas quedan mucho tiempo en stand-by, ¿qué puede pasar? Uno, que nuestras percepciones cambian completamente, que nuestras actitudes cambian completamente, que nuestros comportamientos cambian completamente, y en un momento todo explota de nuevo. Tienes un detonante y toda la cosa explota con mucho más fuerza. Pero cuando tú, el ejemplo de aprender a manejar bicicleta, caes, pero subes de nuevo. Y aprendes, oye, debería manejar no mirándome atrás, porque si voy a mirar atrás así, me voy a caer. Entonces, aprendemos a mirar enfrente hasta que sabemos cómo manejar y después podemos hacer vueltas. Pero al principio miramos a dónde vamos. ¿Sí? Lo mismo pasa en el conflicto. En el conflicto vamos a aprender cosas de cómo manejar, de qué hacer, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Este aprendizaje de lo positivo, ¿no? Si yo estoy ya en este conflicto 3 años y estoy utilizando un mecanismo particular y después de 3 años no tengo un acuerdo, obviamente no está funcionando. Tiene que esperar un momento
O sea, hay que esperar, que hay un En el momento caso de adecuado. Conga, por ejemplo, las cosas que esperarlo un par de años, hasta que haya nueva situación política. Yo particularmente en este caso, por ejemplo, no estaría de acuerdo de esperar, porque este esperar puede ir al parte negativo y nadie me asegura que en 2 años las cosas van a estar en mejor condición. Pero la situación actual también es peligrosa. Pero entonces tiene que hacer otras cosas. Y de nueva situación política. Sí, pero vamos a hablar de esto. Nuevas elecciones de gobierno regional, por ejemplo. ¿Y quién me dice que las nuevas elecciones van a ser mejor? ¿Y quién Es lo dice que va a ser peor? Sí, pero tomamos por ejemplo el caso de Irak. Estados Unidos entró pensando que sacar Saddam Hussein iba a ser mejor. ¿Y les fue mejor? No, pues. Empezó toda una revolución interna. Entonces, si tú no sabes qué podría pasar, puede ser que la cosa es peor que antes. Entonces, de esta hablamos justamente de esta dinámica y qué hacemos para manejarlo bien. Porque yo puedo hacer pequeñas cosas así nomás y resulta de ser peor. Y de este justamente trata el manejo constructivo de conflicto. ¿Cuál es esta dinámica? ¿Sí? Entonces, el aprendizaje es algo positivo. Si un mecanismo no funciona 3 años, oye, me obliga a buscar otros mecanismos. Lo que estoy haciendo no está funcionando. ¿Qué hago? ¿Sigue haciendo lo mismo? ¿O voy a buscar otras metodologías, otros mecanismos? Entonces, este aprendizaje es algo positivo. He trabajado un buen número de años en el Ministerio de Trabajo justamente con la Unidad de Prevención de Conflictos Laborales. Y tenemos un posgrado allá muy bueno. Realmente es muy bueno. Y no es que él tiene una maestría o un doctorado de resolución de conflictos. Él está trabajando ya casi 30 años en eso. Y en esta experiencia que tiene, él aprendió ya que funciona y que no funciona. Es su aprendizaje. Él ha aprendido en el camino. Eso es algo positivo, que vamos a aprender en el camino. Entonces, los conflictos siempre tienen algo positivo, tenemos que aprender y tenemos que aprender cómo sacar estas cosas positivas también. Obviamente que hay temas negativos también, pero si nosotros vamos a enfocar en los temas negativos, esto va a florecer más. Entonces, enfocando en las cosas positivas, sacando este cosas positivas, tratamos de transformar. Y quería hablar un poco sobre justamente lo que dice Morton Deutsch de los conflictos constructivos. Según Morton Deutsch, los conflictos constructivos tienen ciertos elementos. Por ejemplo, la razón es predominante. Difícil, ¿eh? Si tienes un conflicto ya que dura, vamos al caso de Conga, ¿la razón es predominante todavía o son las emociones? Ya tiene cocina de fondo. Pues siempre están en un estado que mantener esta razonabilidad en el conflicto es bastante difícil. La hostilidad tiene que ser mínima. Porque ¿qué ocurre si yo voy a utilizar hostilidad? Que puede ser hostilidad verbal o física. El juego parece bastante pacífico. Pero si yo voy a empezar a insultarlo, ¿qué puede pasar? Se puede transformar y me puede tomar ese sitio y decir, oye, gringo, te voy a dar un... Entonces, cuando tú empiezas a utilizar la violencia verbal o física, es probable que puedas recibir una reacción en ese sentido también. Entonces tu conflicto va aumentando en intensidad. Vamos a buscar un acuerdo, una solución de forma pacífica. Acá dice negociación porque en ese tiempo se pensaba que la negociación y la única forma de resolver el conflicto. Ahora sabemos que la negociación no es la única forma. Hay otros mecanismos. Pero todo tiene un principio. Buscar una solución de forma pacífica. ¿Sí? Y a través de este acuerdo, esta negociación, esta forma de buscar una solución pacíficamente, y tiene que ser de forma voluntaria, porque si yo digo, oye, jovencito, ¿de acuerdo o no? Mejor dice sí, porque si no te voy a dar, ¿qué va a pasar? Si yo no puedo obligar, ¿estás de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Se enterca. ¿Sí? Quizás alguno decir que ya voy a firmar este acuerdo. ¿Y después qué? Si yo lo he obligado a firmar este acuerdo, ¿después qué puede pasar? Que no lo cumple.
¿Y cuál es el error de tener un acuerdo que no se va a cumplir? ¿Para qué tener este acuerdo entonces? Este va a generar mayor frustración, el conflicto en el futuro va a aumentar en intensidad. Entonces, al momento que usted obliga a alguien, va a tener un impacto en el futuro. Por eso dice que tiene que ser de forma voluntaria. Y los dos tienen que ser beneficiar de este acuerdo. Y no solamente este, la relación entre las partes tiene que mejorar. ¿Qué ocurre si con el acuerdo la relación entre las partes es peor? No hay acuerdo. Sí, está en el acuerdo, está firmado. No se mantiene la situación de conflicto. Si Pero está en el acuerdo firmado acá. Pero la relación después de este acuerdo es peor. La parte perjudicada va a insistir. Exactamente. ¿Qué problema? Entonces, es poco probable que mi acuerdo va a ser duradero si una de las partes no está feliz con eso. Y si la relación está mejorando. Es muy importante, y regresamos entonces a nuestra definición del principio. Es una relación. Y tenemos que mejorar esta relación. Porque si no lo hacemos, es probable que en el futuro van a surgir o nuevos conflictos o este mismo conflicto va a surgir de nuevo.